muchas personas decían, pero si ganan tanto dinero, si tienen tanto patrimonio, ¿por qué no pagan impuestos? Los datos, las historias, las palabras, la memoria. Un recorrido por el mundo. Una vuelta por la esfera pública. Mientras el mundo gira en esfera pública, analizamos lo que acontece. Hola, hola, un saludo muy especial a todos los oyentes de Esfera Pública, los fieles seguidores de Esfera Pública. Recuerden que estamos en Facebook, en Spotify, en Anchor, en iVoox, en YouTube, en Twitter, mejor dicho, nos pueden encontrar por cualquier plataforma. Hoy los acompaña Viviana Machado. Bueno, como ya lo vieron en el título, hoy vamos a hablar de la declaración de renta, un tema que nos interesa a todos, declarantes y no declarantes, porque pues se trata también de los impuestos de todos. Este documento es donde se consignan los ingresos, los egresos, las inversiones y con base en eso pues pagamos un impuesto. Y precisamente para hablar de eso estamos con Julie Baracaldo. Ella es contadora pública y especialista en gerencia estratégica. Hola Julie, ¿cómo estás? Hola Viviana, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Un saludo para ti y para todas las personas que nos están escuchando y viendo en este momento. Bueno, Julie, arranquemos con una pregunta obligada. ¿Qué pasa si alguien debe declarar renta, pero no lo hace o se le pasa la fecha? Bueno, esto es muy importante, Diana, porque las personas que tengan la obligación de hacer su declaración de renta y de presentarla en estas fechas determinadas y lo omita, puede estar expuesta a una sanción, puede llegar a ser requerido por la Dirección de Impuestos y esa sanción para este año 2021, que estamos declarando la renta del año 2020, es mínimo de 363.000 pesos. Y la sanción también, digamos que esa es la mínima, pero puede ser el 0.5% de los ingresos que se hayan dejado de declarar. Bueno, ahorita, pues últimamente todos estamos utilizando muchas plataformas para hacer pagos electrónicos, ya el dinero, digamos, en efectivo se usa cada vez menos y estamos usando herramientas como por ejemplo Nequi, DaviPlata. ¿Estas herramientas entran en la declaración de renta? Sí, mira, dentro de la declaración que uno presenta, presenta todos los activos y también todos los pasivos, las obligaciones para determinar su patrimonio. Estas cuentas de ahorro de Plata y de NEC que hacen parte de esos activos, de esos ahorros, y también en estas plataformas hacen un tipo de préstamos. Eso también se convierte en obligaciones que hay que presentar en la declaración para determinar el patrimonio. Bueno, como este programa también es sobre mitos que se generan pues en torno a la declaración de renta, porque a pesar que se hace año a año, la desinformación es bastante grande, entonces se generan muchas preguntas y a raíz de eso muchos mitos. Por ejemplo, ¿pagar la seguridad social resta para la declaración de renta? Mira, Viviana, lo que dice el artículo 56 del Estatuto Tributario es que los aportes obligatorios a salud, los que mi empleador a mí me hace el descuento, que una parte lo paga él, otra parte la pago yo, deben ser declarados como un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. Entonces, no es que reste, sino que no son considerados dentro de los ingresos que generan renta. Por ejemplo, hubo un escándalo entre los políticos porque declaraban en cero, pero entonces tienen una gran cantidad de bienes, etcétera. ¿Tener muchos bienes aumenta el impuesto que se debe pagar o no? Mira que esta situación que sucedió, digamos que a muchas personas decían, pero si ganan tanto dinero, si tienen tanto patrimonio, ¿por qué no pagan impuestos? Realmente sí lo hacen, sí pagan el impuesto a la renta, sino que lo hacen de manera anticipada, porque para eso existe la retención en la fuente. El tema del patrimonio, salvo unas pocas excepciones, no, tener muchos bienes no es que vaya a aumentar ese valor que tú vas a pagar de renta, porque el impuesto de renta se calcula sobre los ingresos y no sobre el patrimonio. Por lo que tanto, tener un patrimonio mayor en la declaración de renta en general no aumenta el impuesto a cargo. El patrimonio nos ayuda, digamos que, a tener una renta presuntiva, existe de por sí ya un impuesto sobre el patrimonio, pero en el caso puntual de la declaración de renta no es que nos vaya a afectar. Y este tema de la declaración de renta que ellos no estaban pagando y que les salían ceros, incluso algunos a favor,
es porque existe la retención en la fuente por salarios que la hacen de manera mensual. Las empresas nos hacen este descuento a las personas que apliquen para renta, y es un anticipo del impuesto de renta. Por eso muchas personas les queda su declaración en cero, incluso muchas veces a favor o un valor muy pequeño. Por eso es que siempre el mensaje es que no necesariamente declarar la renta, presentarla, no conlleva un pago. Bueno, ahí vamos entendiendo un poquito sobre la declaración de renta y sobre todos estos mitos que se generan a raíz de estas noticias, ¿no? Por ejemplo, si una persona declara en un año, ¿cierto? Digamos, este año se está declarando el 2020. Si alguien declara en este año, ¿tiene que ya seguir declarando por siempre o de qué depende? Depende, digamos que en este momento estamos generando la declaración del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2020. Eso tiene unas bases, las personas que hayan generado unos ingresos superiores a 49 millones aproximadamente, o que hayan tenido transferencias, inversiones, depósitos superiores a esos 140, a esos 49 millones, perdón, son las personas que tienen la obligación dentro de ese periodo. Pero para la declaración del año 2021 van a ser diferentes los valores, ¿sí? Vamos a tener también unos topes mínimos. Si la persona durante el año 21 no cumplió esos topes, pues ya no tiene la obligación. O sea, no porque uno declare un año, el siguiente año tiene que sí o sí declarar, tiene que nuevamente superar esos topes mínimos para estar obligado. Entonces, eso lo determina si uno cumple los topes dentro del periodo que se está declarando. Es decir, yo pude haber declarado en 2019, pero digamos para 2020 no necesariamente si no cumplí con los topes reglamentarios. Los topes mínimos, si no los cumpliste, no tienes la obligación este año. Ok. Bueno, hay personas que, pues por X o Y motivo cambian bastante de empleo, de trabajo. Ujú. Haber trabajado en más de una empresa durante el año hace que se pague más por la declaración de renta. No, Viviana, eso también es un mito, porque como lo estábamos diciendo ahorita, eso depende de que tú hayas sobrepasado esos topes mínimos. Independiente de si tuviste uno, dos, tres contratos durante el año, si trabajaste como independiente una parte y como asalariado otra parte, lo que influye es que hayas superado esos mínimos de ingresos o de transferencias. Y si la persona ya está desempleada, digamos, al momento de hacer la declaración de renta, si la persona está desempleada, ¿queda exenta de la declaración de renta o ahí qué pasa con esa declaración? Puede estar desempleada en la actualidad, eso puede pasar, pero lo que estamos presentando es el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2020. Entonces, si en ese periodo tuvo ingresos y esos ingresos superaron los topes mínimos, o si al 31 de diciembre tenía un patrimonio bruto, eso es muy importante, que es patrimonio bruto, superior a 160 millones de pesos, igual tiene la obligación sin importar que en este momento esté desempleado. Bueno, entonces seguimos derribando mitos sobre la declaración de renta. Por ejemplo, si sale saldo a favor, como nos comentabas, digamos, en el caso de algunos políticos que sale en su declaración de renta cero o saldo a favor, ¿qué pasa con ese dinero? ¿La DIAN se lo devuelve al contribuyente o ahí qué pasa? No, y mira, y no solamente políticos, cualquier persona puede tener saldo a favor porque a cualquier persona le pueden aplicar una retención en la fuente que sobrepasa la obligación de la renta. Entonces, sí, claro, se puede hacer la solicitud de devolución a la DIAN, eso está contemplado en el artículo 850 del Estatuto Tributario, y en el 854 determina que uno tiene 2 años para solicitar ese saldo a favor en devolución. Esos 2 años cuentan a partir de la fecha en que se vence tu declaración. Entonces, por ejemplo, si Viviana tiene que presentar su declaración el 13 de agosto del año 2020 y 2021, disculpa, y su declaración salió a favor, tú tienes hasta el 13 de agosto del 2023 para solicitar la devolución, y la DIAN tiene 50 días para hacerte la devolución de ese dinero desde que cumplas con los requisitos. Ah, bueno, mira, ahí se va enterando uno de cositas seguimos Ahí hay un desmintiendo dinerito cositas. importante. Sí, claro que sí, porque muchas veces muchas personas les queda un saldo importante a favor, pues que no se debería perder, ¿no? Mm, Julie, ¿tener un CDT baja la declaración de renta? No, señora,
El CDT es un activo, es una inversión. Entonces, ese CDT tú lo vas a colocar y lo vas a sumar con tus otros activos dentro de la declaración. Y los rendimientos que ese CDT te hayan generado, vas a incluirlos como un ingreso por rendimientos financieros y también están grabados de renta. Bueno, entonces también es otro mito. Tener un CDT no baja la declaración de renta. Eso no te baja la declaración de renta, tú lo declaras como un activo. Bueno, este no es un mito, pero sí como que nos pudieras dar unos tips financieros para que la próxima declaración no salga tan costosa. Así como se puede bajar la declaración de renta del año en curso. Ya sabemos que lo del 2020, digamos, para este momento que estamos en Ya pasó. 2021, lo de 2020 ya pasó. Ya lo que se invirtió, lo que se ganó, ya, digamos, no se puede cambiar. Pero cómo tener como un mejor manejo de las finanzas para que el próximo año la declaración de renta no sea tan alta. Mira, para mí la información, todo. Muchas personas, digamos, que desconocen, les da muchísima mamera el tema de la declaración de renta, como que no entienden de dónde salen los valores y por qué y cuál es el porcentaje. Entonces, mira, informarse sobre el tema, no tienen que ser unos expertos en tributaria, pero informarse el por qué se declara, desde qué tope se declaran, quiénes están obligados y quiénes no están obligados, cosas mínimas como esa es muy importante porque la información es poder. Segundo, para los que son personas asalariadas, digamos que tienen unos ingresos que en este momento ya les está dando para declarar renta, muy importante conocer el método de retención en la fuente por salarios que están aplicando las empresas y revisar que esta retención sea suficiente para que ese pago que van a tener que hacer por renta lo hagan, se los descuenten mes a mes y no cuando llegue el momento de la presentación de la renta se les haya acumulado todo ese valor y tengan que hacer un pago muy fuerte de su bolsillo. Eso es muy importante, conocer cuál es el método de retención y que la retención esté siendo suficiente. Acceder, otro tip es que accedan a una asesoría financiera y tributaria con su contador de confianza. ¿Por qué esta asesoría tributaria? Para que el contador revise cuáles son sus ingresos, cuáles son los descuentos, cómo le están aplicando la retención, para que mire si hay posibilidad de pronto de abrir un ahorro en una cuenta de FC o un ahorro de pensiones voluntarias, para que pueda estar bajando la base de que está grabada sobre la renta. Entonces, esos son como los tips adicional, pues por esta época, digamos que está la declaración sugerida que hace la DIAN, están muchas aplicaciones que te dicen, mire, no haga nada, nosotros lo hacemos todo. Y más que todo para mis colegas es como sentarse con la persona, hacer una asesoría personalizada, una asesoría que no sea general, conocer la realidad económica de nuestro asesorado, darle los consejos, darle la asesoría, porque ese es nuestro valor agregado. Ahorita estamos en una época de virtualidad y de aplicaciones en donde todo lo quieren hacer súper rápido, pero muchas veces no la realidad económica de nuestros asesorados, no les están dando consejos ni les están diciendo cómo hacer las cosas de una mejor manera para bajar esta parte de la renta. Entonces ese es como nuestro valor agregado y lo que nosotros le podemos ofrecer a las personas en esta época de declaración de renta. Julie, muchísimas gracias. Bueno, también recordar que para consultar el calendario tributario y demás información, porque como lo acaba de decir Julie, la información es poder, pueden ingresar a la página de la DIAN, que es www.dian.gov.co. Ahí encuentran como toda la información también detallada. Está pues muy importante el calendario tributario porque como lo hablábamos al inicio, no hay que dejar pasar las fechas, hay que revisar los topes si realmente llegamos a esos topes, entonces pues cumplir con esta declaración. Julie, cuéntanos cuáles son tus redes sociales. Bueno, a mí me encuentran en Twitter como Yeselu21, me encuentran en Instagram también como Yeselu21, y creo que eso ya es todo. Ah, bueno, en Facebook como Julia Aracán de Moreno. Julie, muchísimas gracias por estar en Esfera Pública. Pues de verdad, gracias por tu tiempo, por tu espacio, por desmentir tantos mitos y por darnos estos tips a nosotros, pues y a todos los oyentes de Esfera Pública. Muchísimas gracias a ti por el espacio. Los vencimientos empiezan 10 de agosto, entonces muy pilos, tener el RUT actualizado, estar registrados en la página de la DIAN,
contacten a su contador de confianza y no dejen para el último día porque pueden pasar cosas y de pronto se les vence la declaración. Muchísimas gracias por invitarme a este espacio. No, Que claro estén que bien. sí. Bueno, y recordarles también que nos encuentran en Facebook, en Twitter como Esfera Pública CO. Pueden escucharnos por Spotify, iVoox, Anchor, buscan Esfera Pública y ahí aparecemos. Y en YouTube como Esfera Pública Podcast. No tienen excusa. Chao, chao. Esfera Pública. 180 grados de información y 180 grados de análisis. Mientras el mundo gira, en Esfera Pública analizamos lo que acontece.